Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar cuando habla de ansiedad y sin embargo es la clave que lo cambia todo. No es una técnica, no es un truco mental, no es una fórmula rápida para dormir mejor por las noches. Es algo mucho más profundo, algo que puede incomodarte porque, porque toca el lugar donde más duele el control, porque el verdadero secreto de Dios para eliminar la ansiedad no empieza cuando todo se calma, sino cuando tú dejas de luchar contra lo que no puedes controlar. Y si esto te parece exagerado, espera, porque lo que estás a punto de entender no solo cambia la forma en la que ves la ansiedad, cambia la forma en la que ves tu vida entera, porque hay personas que están escuchando esto ahora mismo con un nudo en el pecho que no se va, con pensamientos que no paran, con una sensación constante de que algo malo está por pasar, aunque todo esté bien. Y lo más inquietante de todo es que muchas de esas personas siguen funcionando, siguen trabajando, siguen sonriendo, pero por dentro viven como si estuvieran escapando de una amenaza invisible que nunca desaparece. Y aquí empieza la primera verdad que abre este mensaje como una grieta en la oscuridad. La ansiedad no es solo una emoción, es una forma de vivir desconectado de Dios. No siempre se siente así al principio. Al principio parece solo preocupación, luego se vuelve anticipación, después control, y cuando menos lo notas, se convierte en un estado permanente del alma. Ya no es algo que tienes, es algo en lo que vives. Y lo más peligroso es que uno puede acostumbrarse a eso, puede normalizar el insomnio, el miedo, la tensión en el cuerpo, la mente que nunca se apaga. Puede incluso pensar que así es la vida adulta, que así es el mundo moderno, que así son las cosas, pero no, porque algo dentro de ti lo sabe, algo dentro de ti recuerda que no fuiste creado para vivir así. Y ahí es donde este mensaje empieza a incomodar de verdad, porque lo que vas a escuchar no viene a darte solo consuelo, viene a confrontarte con una pregunta que muchos evitan toda su vida. ¿En qué estás apoyando realmente tu paz? Porque si tu paz depende de que todo salga bien, entonces estás atrapado, porque nunca todo sale bien. Si tu paz depende de que nadie te falle, estás atrapado, porque las personas fallan. Si tu paz depende de tu salud, tu dinero, tu futuro, tu control, entonces estás caminando sobre una cuerda que se rompe tarde o temprano. Y es ahí donde la ansiedad encuentra su terreno perfecto. Un corazón que intenta ser su propio salvador. Pero lo que Dios quiere hacer contigo no es simplemente calmarte por un rato, es mucho más radical. Es devolverte a un lugar donde tu alma no esté cargando lo que nunca fue diseñada para cargar. Y aquí empieza el verdadero misterio, porque durante siglos los santos, los hombres y mujeres de fe profunda, no vencieron la ansiedad con control, sino con abandono, no con más fuerza mental, sino con una entrega más profunda. Y eso es exactamente lo contrario de lo que el mundo moderno te enseña. El mundo te dice, si estás ansioso, controla más, planifica más, asegúrate más, pero el Evangelio susurra algo casi escandaloso. Si estás ansioso, suelta. Y aquí es donde muchos se detienen, porque soltar suena a perder, suena a debilidad, suena a rendirse. Pero lo que aún no se entiende es que en la lógica de Dios, soltar no es perder el control, es devolverlo al único que realmente lo tiene. Y es en ese punto donde comienza a revelarse algo que no es teoría, es experiencia. Porque quienes han tocado esa verdad no hablan de ella como una idea bonita, hablan como alguien que ha sobrevivido a la oscuridad y ahora quiero llevarte a un lugar más concreto. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tu mente estuvo en completo silencio? No silencio de ruido externo, no, silencio interno,
Ese momento donde no estás anticipando, no estás resolviendo, no estás imaginando escenarios futuros, no estás reviviendo errores del pasado, solo estás presente. Para muchos ese lugar es casi desconocido, porque vivimos rodeados de ruido constante, ruido digital, ruido emocional, ruido mental. Y cuando todo está en silencio afuera, la mente empieza a gritar más fuerte adentro. Y aquí aparece una de las raíces más profundas de la ansiedad, el miedo al silencio. Porque en el silencio ya no hay distracciones. En el silencio aparece lo que has evitado. En el silencio aparecen las preguntas que has postergado. Y por eso tantas personas no descansan, ni siquiera cuando pueden descansar. Pero aquí viene algo que cambia la perspectiva por completo. Dios no compite con el ruido de tu vida. Dios habla en el silencio. Y eso significa algo incómodo. Si nunca entras en silencio, es muy probable que nunca escuches lo que realmente necesitas escuchar. Y ahora el mensaje empieza a girar hacia algo más profundo, porque la ansiedad no solo es exceso de pensamientos, es también ausencia de dirección interior. Es como tener muchas voces hablando al mismo tiempo sin saber cuál seguir. Y en medio de todo eso aparece una voz suave, casi imperceptible, que no grita, que no impone, que no presiona, pero que invita. El problema es que esa voz no se impone, se pierde fácilmente entre el ruido. Y aquí es donde empieza a revelarse una tensión espiritual que muchas personas no reconocen. Cuanto más ruido llenas, menos espacio queda para la paz. Pero esto no se soluciona simplemente apagando el mundo, porque incluso cuando apagas el mundo, la mente sigue encendida. Entonces, ¿qué se empezará? ¿Qué se nos lo que realmente necesita cambiar? Y aquí es donde este mensaje empieza a volverse más serio, porque la ansiedad no se vence solo con descanso, ni solo con pensamiento positivo, ni solo con cambios externos. La ansiedad toca algo más profundo, la confianza, pero no cualquier confianza, confianza real. Confianza cuando no tienes garantías, confianza cuando no entiendes lo que está pasando, confianza cuando todo parece incierto. Y esa palabra confianza parece simple hasta que la vida te pone contra la pared, porque es fácil decir confío en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera pregunta aparece cuando no va bien, cuando no sabes qué va a pasar, cuando el futuro se vuelve borroso, cuando tus planes se rompen. Ahí es donde la confianza deja de ser teoría y se convierte en un combate interior. Y es precisamente ahí donde muchas personas descubren algo que no esperaban, que su ansiedad no venía solo de los problemas, sino de la necesidad de controlarlo todo, porque el control da una ilusión de seguridad, pero es una ilusión frágil, porque la vida no responde al control humano, la vida cambia, se rompe, se transforma, sorprende, y cuando eso ocurre, la mente que depende del control entra en pánico y ahora empieza a formarse una idea peligrosa para el ego, pero liberadora para el alma. Tal vez no estás hecho para cargar con todo, pero si esto es cierto, entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasaría si nunca se te pidió que lo controlaras todo? Y en ese silencio incómodo es donde este mensaje te deja hoy, porque lo que viene después es aún más profundo. Porque la ansiedad no solo se enfrenta con confianza, también con rendición. Y esa palabra, rendición, no se entiende hasta que la vida te lleva al límite donde ya no puedes más. Y justo ahí, cuando crees que todo depende de ti, aparece una posibilidad distinta. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Porque antes de entender la rendición, necesitas ver algo más. Cómo el mundo entero está entrenando tu mente para la ansiedad sin que te des cuenta. Y lo que eso significa va a cambiar la forma en la que miras tus pensamientos desde ahora. Y es aquí donde todo
empieza a volverse más incómodo, porque una cosa es hablar de ansiedad como un concepto. La ansiedad toca algo más profundo, la confianza, pero no cualquier confianza, confianza real. Confianza cuando no tienes garantías, confianza cuando no entiendes lo que está pasando, confianza cuando todo parece incierto. Y esa palabra confianza parece simple hasta que la vida te pone contra la pared, porque es fácil decir confío en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera pregunta aparece cuando no va bien, cuando no sabes qué va a pasar, cuando el futuro se vuelve borroso, cuando tus planes se rompen. Ahí es donde la confianza deja de ser teoría y se convierte en un combate interior. Y es precisamente ahí donde muchas personas descubren algo que no esperaban, que su ansiedad no venía solo de los problemas, sino de la necesidad de controlarlo todo, porque el control da una ilusión de seguridad, pero es una ilusión frágil, porque la vida no responde al control humano, la vida cambia, se rompe, se transforma, sorprende, y cuando eso ocurre, la mente que depende del control entra en pánico y ahora empieza a formarse una idea peligrosa para el ego, pero liberadora para el alma. Tal vez no estás hecho para cargar con todo, pero si esto es cierto, entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasaría si nunca se te pidió que lo controlaras todo? Y en ese silencio incómodo es donde este mensaje te deja hoy, porque lo que viene después es aún más profundo. Porque la ansiedad no solo se enfrenta con confianza, también con rendición. Y esa palabra, rendición, no se entiende hasta que la vida te lleva al límite donde ya no puedes más. Y justo ahí, cuando crees que todo depende de ti, aparece una posibilidad distinta. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Porque antes de entender la rendición, necesitas ver algo más. Cómo el mundo entero está entrenando tu mente para la ansiedad sin que te des cuenta. Y lo que eso significa va a cambiar la forma en la que miras tus pensamientos desde ahora. Y es aquí donde todo empieza a volverse más incómodo, porque una cosa es hablar de ansiedad como un concepto, y otra muy distinta es darte cuenta de que has estado entrenando tu mente durante años para vivir ansioso sin notarlo. Porque no naciste con una mente caótica, no naciste con esa sensación de urgencia constante, no naciste revisando 1000 escenarios futuros en tu cabeza, como si cada uno fuera una amenaza real. Eso se aprendió, se construyó, se alimentó día tras día, casi sin darte cuenta. Y la pregunta que empieza a emerger ahora no es ¿por qué tengo ansiedad?, sino algo mucho más profundo. ¿Qué está alimentando mi ansiedad todos los días? Y aquí es donde el mensaje se vuelve más directo, porque hay un enemigo silencioso que no siempre se identifica como enemigo, y sin embargo está moldeando la forma en la que piensas, sientes y reaccionas. El problema no es solo lo que te pasa, es lo que consumes mientras te pasa la vida. Porque si pasas tus días absorbiendo noticias que solo muestran peligro, si tu mente se acostumbra a ver tragedia tras tragedia, si tu atención vive fragmentada entre pantallas, comparaciones y estímulos constantes, entonces tu interior nunca tiene descanso y sin darte cuenta empiezas a vivir en modo alerta. Pero lo más inquietante es que ese modo alerta empieza a sentirse normal, empieza a aparecer realismo, empieza a aparecer estar informado, empieza a aparecer ser responsable. Y así poco a poco la ansiedad deja de ser una reacción y se convierte en una identidad. Pero aquí es donde aparece una verdad que rompe esa ilusión. Tu mente no está diseñada para estar en guerra todo el tiempo. Está diseñada para la paz, para la claridad,
para la presencia, pero cuando la expones constantemente a tensión, empieza a creer que la tensión es su estado natural. Y entonces incluso cuando no hay peligro, lo busca. Incluso cuando todo está bien, sospecha. Incluso cuando hay calma, la rompe con pensamientos anticipados. Y aquí es donde la vida interior empieza a desordenarse, porque ya no reaccionas a la realidad, reaccionas a lo que imaginas sobre la realidad. Y eso abre la puerta a un tipo de sufrimiento que no depende de lo que está pasando afuera, sino de lo que está ocurriendo dentro de ti. Y ahora llegamos a un punto crucial, porque si esto es verdad, entonces la pregunta cambia otra vez. ¿Cómo se rompe este ciclo? Y aquí es donde muchas personas esperan una técnica, un método rápido, una solución instantánea. Pero lo que este camino espiritual revela es mucho más profundo y al mismo tiempo más exigente, porque no se trata solo de cambiar pensamientos, se trata de cambiar el lugar desde donde vives tus pensamientos. Y eso nos lleva de nuevo a una palabra que ya empezó a aparecer antes, pero que ahora toma más peso. Confianza, pero no una confianza superficial, no una frase repetida sin convicción. Hablamos de una confianza que se mantiene incluso cuando la mente no entiende nada. Y eso es precisamente lo que la mente ansiosa no puede tolerar, no entender, porque quiere explicaciones inmediatas, quiere control, quiere certeza. Y cuando no la tiene, crea escenarios para intentar simularla. Pero la fe funciona de otra manera. La fe no siempre elimina la incertidumbre, pero cambia quién sostiene esa incertidumbre. Y eso lo cambia todo, porque si tú eres el que sostiene el futuro en tu mente, entonces el futuro te aplasta. Pero si aprendes a entregarlo, entonces el peso cambia de manos. Y aquí es donde aparece algo que parece simple, pero es profundamente transformador. Rendición, pero no la rendición como derrota, no como abandono, no como pasividad, sino como el momento en el que dejas de pelear con lo inevitable, porque hay cosas que no puedes controlar, aunque lo intentes con toda tu fuerza. Hay escenarios que no puedes anticipar, hay puertas que no puedes abrir, hay resultados que no dependen de ti. Y seguir intentando controlar lo incontrolable no te hace más fuerte, te hace más ansioso. Y aquí es donde muchas personas se resisten, porque rendirse parece peligroso, parece como si soltar el control fuera exponerte al caos. Pero en la lógica espiritual ocurre algo paradójico. El caos aumenta cuando intentas controlarlo todo, y la paz aparece cuando reconoces tus límites. Y entonces ocurre un cambio interior sutil, pero decisivo. Dejas de preguntarte ¿cómo lo voy a resolver todo? Y empiezas a preguntarte ¿quién está conmigo en medio de esto? Y esa pregunta cambia la dirección de la mente, porque ya no gira alrededor del problema, gira alrededor de la presencia. Y en ese giro empieza a abrirse un espacio nuevo dentro de ti, un espacio que la ansiedad no puede ocupar con la misma fuerza que antes. Pero este proceso no es automático, no es instantáneo, no es mágico, es una reeducación del alma, porque has vivido mucho tiempo intentando sostenerlo todo, has vivido mucho tiempo anticipando todo, has vivido mucho tiempo protegiéndote de todo, y ahora estás aprendiendo algo completamente distinto, vivir sin cargarlo todo. Y eso al principio se siente extraño, incluso incómodo, porque tu mente va a intentar volver a lo conocido, va a intentar recuperar el control, va a intentar adelantarse otra vez al futuro. Y es justo ahí donde se libra la verdadera batalla, no en los eventos externos, sino en el momento en que decides qué hacer con tus pensamientos, porque cada pensamiento ansioso tiene una invitación oculta: seguirlo o entregarlo. Seguirlo significa entrar en su historia, alimentar el escenario, repetir el miedo,
construir más tensión. Entregarlo significa reconocerlo y soltarlo en algo más grande que tú. Y aquí es donde empieza a revelarse algo que muchos santos y hombres de fe entendieron en su propia experiencia. La paz no viene de tener menos problemas, sino de tener un lugar donde poner puertas que no puedes abrir. Hay resultados que no dependen de ti. Y seguir intentando controlar lo incontrolable no te hace más fuerte, te hace más ansioso. Y aquí es donde muchas personas se resisten porque rendirse parece peligroso, parece como si soltar el control fuera exponerte al caos. Pero en la lógica espiritual ocurre algo paradójico. El caos aumenta cuando intentas controlarlo todo y la paz aparece cuando reconoces tus límites. Y entonces ocurre un cambio interior sutil, pero decisivo. Dejas de preguntarte ¿cómo lo voy a resolver todo? Y empiezas a preguntarte ¿quién está conmigo en medio de esto? Y esa pregunta cambia la dirección de la mente, porque ya no gira alrededor del problema, gira alrededor de la presencia. Y en ese giro empieza a abrirse un espacio nuevo dentro de ti, un espacio que la ansiedad no puede ocupar con la misma fuerza que antes. Pero este proceso no es automático, no es instantáneo, no es mágico, es una reeducación del alma, porque has vivido mucho tiempo intentando sostenerlo todo, has vivido mucho tiempo anticipando todo, has vivido mucho tiempo protegiéndote de todo y ahora estás aprendiendo algo completamente distinto, vivir sin cargarlo todo. Y eso al principio se siente extraño, incluso incómodo, porque tu mente va a intentar volver a lo conocido, va a intentar recuperar el control, va a intentar adelantarse otra vez al futuro. Y es justo ahí donde se libra la verdadera batalla, no en los eventos externos, sino en el momento en que decides qué hacer con tus pensamientos, porque cada pensamiento ansioso tiene una invitación oculta, seguirlo o entregarlo. Seguirlo significa entrar en su historia, alimentar el escenario, repetir el miedo, construir más tensión. Entregarlo significa reconocerlo y soltarlo en algo más grande que tú. Y aquí es donde empieza a revelarse algo que muchos santos y hombres de fe entendieron en su propia experiencia. La paz no viene de tener menos problemas, sino de tener un lugar donde ponerlos. Pero si no tienes ese lugar interior, entonces cada problema se queda dentro de ti y se convierte en peso acumulado. Y ese peso es lo que llamas ansiedad. Y ahora el mensaje se vuelve aún más directo porque hay algo que no se puede ignorar. La ansiedad no solo se combate pensando diferente, sino viviendo diferente, porque puedes entender todo esto intelectualmente y seguir igual por dentro. Y eso nos lleva a otra dimensión del secreto de Dios, una que empieza a tocar la vida diaria, los hábitos, las decisiones pequeñas que parecen irrelevantes, pero que están moldeando tu estado interior más de lo que imaginas. Pero antes de entrar ahí, necesitas ver algo más profundo todavía. ¿Por qué incluso cuando intentas cambiar, muchas veces vuelves al mismo punto de ansiedad? Porque ahí está una de las trampas más fuertes de este proceso. Y lo que la causa no es lo que crees. Y aquí es donde finalmente todo se vuelve imposible de ignorar, porque llega el momento en que ya no puedes seguir explicando la ansiedad solo como un problema mental, ni como una mala racha emocional, ni como algo que ya pasará con el tiempo. Llega el momento en que te das cuenta de que hay un patrón más profundo repitiéndose en tu vida, como si cada intento de control terminara empujándote de vuelta al mismo punto de inquietud interior. Y
Lo más inquietante de todo es esto. Incluso cuando intentas cambiar, incluso cuando prometes que vas a estar en paz, incluso cuando te esfuerzas por pensar distinto, algo dentro de ti vuelve a activar el mismo mecanismo. La mente corre otra vez hacia el futuro, el corazón vuelve a tensarse, el cuerpo vuelve a anticipar lo que aún no existe y tú te preguntas por qué no puedes salir de ahí. Y es precisamente aquí donde el mensaje deja de ser solo comprensión y se convierte en revelación. Porque la raíz no está únicamente en los pensamientos, sino en el lugar donde estás apoyando tu vida entera. Porque hay una diferencia enorme entre entender que Dios existe y vivir como si realmente lo sostuviera todo. Y esa distancia, aunque parezca pequeña en teoría, es exactamente el espacio donde crece la ansiedad. Porque si Dios es solo una idea a la que recurres en momentos difíciles, pero no el centro real desde donde interpretas tu vida, entonces sigues cargando tú con el peso del futuro. Sigues siendo tú quien intenta resolver lo que no puede resolver. Sigues siendo tú quien anticipa lo que no puede ver. Y ese es el punto donde el alma se agota. Pero aquí aparece el giro más importante de todo este camino. No se trata de eliminar la incertidumbre de la vida, porque eso es imposible. Se trata de aprender a no estar solo dentro de ella. Y eso cambia todo, porque la ansiedad no desaparece simplemente porque el futuro se vuelva claro, desaparece o al menos pierde su dominio cuando el futuro deja de estar en tus manos exclusivamente. Y aquí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica real, diaria, concreta, no como un pensamiento religioso aislado, sino como una forma de sostener la vida cuando no tienes respuestas. Y en ese punto empiezas a entender algo que antes no era evidente. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de una confianza más grande que los problemas, pero esa confianza no nace sola, se construye en decisiones pequeñas, repetidas, casi invisibles. En el momento en que decides no alimentar un pensamiento de miedo, en el momento en que decides detenerte antes de caer en el escenario mental del peor caso posible, en el momento en que eliges entregar en lugar de acumular. Y sí, al principio parece débil, parece insuficiente, parece que no cambia nada, pero poco a poco, sin ruido, algo empieza a moverse dentro de ti. El control pierde fuerza, el miedo pierde volumen, la urgencia pierde poder. Y en su lugar aparece algo que no se puede fabricar artificialmente, una quietud interior que no depende de lo externo. Y aquí es donde el secreto de Dios para la ansiedad se vuelve claro, no como una fórmula, sino como un camino. Confiar, soltar, permanecer, volver a Dios una y otra vez, no como escape, sino como hogar. Porque cuando la mente quiere correr hacia el futuro, tú vuelves al presente. Cuando el miedo quiere construir escenarios, tú vuelves a la verdad. Cuando el peso se hace demasiado grande, tú lo entregas otra vez. No una vez, no dos veces, sino cada vez que sea necesario. Y en ese proceso algo profundo cambia. Dejas de vivir como si estuvieras solo, y eso es lo que la ansiedad nunca puede soportar. Porque la ansiedad necesita aislamiento, necesita que creas que todo depende de ti. Necesita que olvides que hay una presencia más grande sosteniendo lo que tú no puedes sostener. Pero cuando recuperas esa conciencia, cuando vuelves a ese centro, cuando recuerdas que no caminas solo, entonces incluso en medio de la incertidumbre algo permanece firme dentro de ti. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás intentando resolverlo todo tú solo. Y ahí, silenciosamente, sin espectáculo, sin dramatismo, empieza a nacer la paz que el mundo no puede dar, no como una emoción pasajera, sino como una forma nueva de estar en la vida. Y ese es el verdadero secreto. No eliminar la ansiedad como si nunca existiera, sino aprender a no vivir
gobernado por ella, no controlar el futuro, sino confiar en quien sostiene el tiempo entero, no escapar del miedo, sino atravesarlo con una presencia que no se rompe. Y cuando llegas ahí, entiendes algo que antes solo eran palabras, que incluso en medio de la tormenta puede existir quietud, y que esa quietud no depende de ti sosteniéndolo todo, sino de aprender por fin a soltarlo en las manos correctas. Hay personas que llevan años esperando que su vida cambie sin darse cuenta de algo aterrador. El cambio que están esperando jamás llegará mientras sigan siendo la misma persona por dentro. Y eso duele escucharlo, porque es mucho más fácil culpar al destino, a la mala suerte, a la economía, a la familia, incluso a Dios. Pero esta noche quiero que hagas algo distinto. Quiero que tengas el valor de quedarte hasta el final de este mensaje, porque lo que vas a descubrir puede incomodarte profundamente, pero también puede liberarte como nunca antes. Porque dime algo con honestidad. ¿Cuántas veces te has acostado prometiéndote que mañana sí vas a cambiar? Mañana vas a dejar ese hábito que te destruye. Mañana vas a volver a orar. Mañana vas a empezar de nuevo. Pero llega el siguiente día y todo vuelve a ser exactamente igual, el mismo cansancio, las mismas heridas, los mismos pensamientos oscuros, y poco a poco comienzas a creer algo peligrosísimo, que tal vez naciste para vivir así, que tal vez la paz es para otros, pero no para ti. Ahí es donde el enemigo gana, no cuando pecas, no cuando fallas. El enemigo gana cuando logra convencerte de que ya no puedes levantarte. He visto ese dolor demasiadas veces. Personas que sonríen por fuera mientras por dentro sienten que se están apagando lentamente. Padres de familia que cargan un vacío que no saben explicar. Jóvenes que viven rodeados de gente pero se sienten completamente solos. Mujeres que llevan años sosteniendo a todos, mientras nadie se da cuenta de que ellas también están cansadas de luchar. Y lo más triste es que muchos ya ni siquiera esperan que algo cambie. Aprendieron a sobrevivir, pero olvidaron cómo vivir. Pero escucha esto con atención, porque aquí comienza todo. Dios no creó tu alma para vivir atrapada. No naciste para arrastrarte por la vida sintiéndote derrotado todos los días. Y si hoy sientes que estás estancado, hay una razón mucho más profunda de la que imaginas, porque el verdadero problema casi nunca está afuera. El verdadero problema comienza dentro. Sé que eso puede molestarte, porque todos preferimos pensar que nuestra vida cambiaría si tuviéramos más dinero, otra pareja, otro trabajo, otra familia, otras circunstancias, si tan solo aquello fuera diferente, pero no. Hay personas que consiguen todo eso y siguen vacías, siguen ansiosas, siguen rotas por dentro. ¿Por qué? Porque puedes cambiar de ciudad y llevarte el mismo corazón, puedes cambiar de trabajo y seguir cargando las mismas heridas. Puedes empezar una nueva relación y repetir exactamente los mismos patrones.
Por eso hay personas que parecen vivir en un círculo del que nunca salen. Cambian de escenario, pero no cambian de alma. Y aquí es donde casi todos huyen, porque enfrentarte a ti mismo da miedo. Mirar tu interior de verdad da miedo. Descubrir cuánto resentimiento llevas guardado, cuánto orgullo escondes detrás de tu dolor, cuántas veces te has convertido en tu propio enemigo sin darte cuenta. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. La verdad duele, pero también sana. El problema es que vivimos en un mundo lleno de distracciones. Todo está diseñado para que nunca te quedes en silencio contigo mismo. Redes sociales, ruido, entretenimiento, pantallas, conversaciones vacías, porque el silencio revela cosas que muchos no quieren ver, revela heridas que no han sanado, pecados que se han normalizado, vacíos que llevan años escondidos detrás de una sonrisa, y por eso tanta gente tiene miedo de estar sola, porque cuando finalmente llega el silencio, aparecen ellos mismos. Recuerdo a un hombre que me dijo algo que jamás olvidé. Me confesó que cada noche necesitaba dormir con la televisión encendida porque no soportaba quedarse solo con sus pensamientos. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es eso? Hay personas que tienen tanto miedo de enfrentarse a su interior que necesitan llenar cada segundo de ruido para no escuchar el caos que llevan dentro. Pero tarde o temprano llega el momento en que ya no puedes seguir huyendo, y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Porque Dios no trabaja primero en tus circunstancias, Dios trabaja primero en tu corazón. Y eso significa que antes de sanar tu vida, muchas veces va a romper las mentiras con las que llevas años viviendo. Mentiras como ya no tengo solución, mentiras como nunca voy a cambiar, mentiras como nadie puede amarme de verdad, mentiras como mi pasado me condena. Y mientras sigas creyendo esas voces, vivirás como un prisionero, incluso si las puertas están abiertas. Ahora escucha esto porque es crucial. Muchos quieren que Dios cambie su vida sin permitir que Dios los cambie a ellos. Quieren milagros sin transformación. Quieren paz sin obediencia. Quieren libertad mientras siguen alimentando las mismas cadenas que los destruyen. Y así pasan los años, orando por cambio mientras siguen abrazando aquello que los mantiene estancados. Es como pedirle a Dios que sane tu alma mientras tú sigues bebiendo el veneno todos los días. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Realmente quieres cambiar? No respondas rápido. Piénsalo bien, porque cambiar de verdad tiene un precio. Y mucha gente no quiere pagarlo. Cambiar significa dejar hábitos que se sienten cómodos, significa renunciar a relaciones que sabes que te están destruyendo, significa enfrentar conversaciones que llevas años evitando, significa aceptar que algunas heridas no sanarán mientras sigas alimentándolas con resentimiento. Y ahí es donde muchos retroceden, porque aunque el sufrimiento duela,
lo conocido da seguridad. Por eso el pueblo de Israel quería volver a Egipto. Sí, estaban esclavizados, pero al menos conocían esa esclavitud. La libertad les daba miedo, el desierto les daba miedo, lo desconocido les daba miedo, y quizás eso también te está pasando a ti. Quizás llevas tanto tiempo viviendo de la misma manera que ya no. Hay personas que han construido toda su identidad alrededor de sus heridas. Todo gira alrededor de lo que les hicieron, de lo que perdieron, de lo injusta que fue la vida con ellos. Y sin darse cuenta, convierten su sufrimiento en una especie de hogar emocional. Toro, escucha esto con atención. Tu herida no puede convertirse en tu identidad. Sí, te hicieron daño. Sí, sufriste muchísimo. Sí, hay cosas que jamás debieron pasar. Pero si conviertes ese dolor en el centro de tu vida, terminarás adorando aquello mismo que te destruyó. Y eso explica por qué tantas personas no logran avanzar, porque están mirando constantemente hacia atrás, reviven conversaciones, reviven traiciones, reviven errores antiguos una y otra vez, como si su alma estuviera atrapada en un cuarto lleno de recuerdos rotos. Y mientras tanto, el presente se les escapa de las manos, el pasado se convierte en una prisión invisible. Y aquí necesito decirte algo con toda claridad. No puedes cambiar tu futuro mientras sigas viviendo emocionalmente en el ayer. El apóstol Pablo entendió esto mejor que nadie. Estamos hablando de un hombre que persiguió cristianos, que cargaba culpas enormes, recuerdos terribles, y aún así escribió algo poderoso. Olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está por delante. ¿Sabes lo impresionante de eso? Pablo entendió que el pasado solo tiene poder sobre ti si sigues alimentándolo. Y aquí entra una de las palabras más difíciles del cristianismo, perdón. Porque muchas personas creen que su vida no cambia por falta de oportunidades, cuando en realidad no cambia porque llevan años cargando resentimiento. Y el resentimiento destruye lentamente el alma, te roba la paz, te roba la alegría, te roba la capacidad de amar, te convierte en una persona amargada sin que te des cuenta. Y lo peor es que mientras tú sigues sufriendo por lo que alguien te hizo, esa persona probablemente ya siguió con su vida hace mucho tiempo. ¿Ves la tragedia? Sigues siendo prisionero de alguien que ya ni siquiera está ahí, pero aquí viene lo más difícil. Perdonar no significa decir que estuvo bien lo que te hicieron, no significa olvidar mágicamente, no significa dejar que vuelvan a lastimarte, significa algo mucho más profundo, significa decidir que ya no vas a entregarles el control de tu paz, porque mientras mantengas vivo el odio, seguirás atado al pasado. Y sé que hay personas escuchando esto que llevan años cargando una herida secreta, una traición, un abandono, un rechazo, algo que jamás pudieron superar del todo. Y quizás por fuera sigues funcionando,
pero por dentro todavía sangras. Pero escucha esto porque puede salvarte. Dios no quiere solo que sobrevivas al dolor, quiere sanarte completamente. Aunque eso implique tocar heridas que llevas años evitando, porque el amor de Dios no es superficial. Él no pone maquillaje sobre tu sufrimiento, Él entra hasta las partes más oscuras de tu corazón. Y cuando empieza a sanar, muchas veces primero duele reconocer el orgullo, duele reconocer la envidia, duele reconocer cuánto tiempo has desperdiciado viviendo con miedo. Pero esa incomodidad no es destrucción, es cirugía espiritual. Y aquí llegamos a algo todavía más profundo. Tu vida no cambia porque sigues alimentando aquello que te destruye. Sí, estoy hablando del pecado. Hoy vivimos en una época donde casi nadie quiere escuchar esa palabra. Todo se justifica, todo se normaliza, todo se convierte en simplemente un error humano. Pero el pecado no es una simple equivocación. El pecado es aquello que poco a poco desconecta tu alma de Dios, y el problema es que nunca comienza de forma dramática. Empieza pequeño, una mentira que justifica, una decisión secreta, un hábito impuro, un resentimiento que decides alimentar. Fue una doble vida que nadie conoce, y poco a poco tu conciencia comienza a apagarse, hasta que un día ya no reconoces quién eres. Y entonces llegan las preguntas: ¿por qué ya no siento paz? ¿Por qué nada me llena? ¿Por qué mi vida parece vacía? Porque no puedes vivir lejos de Dios y esperar sentirte completo. Es imposible, tu alma fue creada para Él. Y mientras intentes llenar ese vacío con placer, distracciones o aprobación humana, seguirás sintiendo hambre espiritual. Pero aquí viene la parte esperanzadora. No importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan roto te sientas, no importa cuántas veces hayas fallado, la misericordia de Dios sigue siendo más grande, y quizás eso es lo que más cuesta creer. ¿Sí? Porque muchos aceptan que Dios perdona a otros, pero no logran creer que pueda perdonarlos a ellos. Cargan culpas antiguas, secretos oscuros, pecados que jamás le han contado a nadie, y viven convencidos de que ya decepcionaron demasiado a Dios. Pero escucha esto con toda tu alma: Cristo ya conocía tu peor versión y aún así decidió ir a la cruz por ti. Eso significa que tu pecado no lo sorprendió, tus caídas no cancelaron su amor, tus heridas no destruyeron tu valor. Y cuando entiendes eso de verdad, algo comienza a romperse dentro de ti, porque dejas de acercarte a Dios como un esclavo lleno de vergüenza y empiezas a acercarte como un hijo herido que finalmente regresa a casa. Pero aquí viene algo importante: no basta con emocionarte escuchando estas palabras, tienes que actuar, porque hay personas que escuchan mensajes como este, lloran, sienten algo profundo por unos minutos y luego vuelven exactamente a la misma vida, y eso es peligrosísimo. Porque el corazón se endurece
cada vez que escuchas la verdad y decides ignorarla. Por eso esta noche puede convertirse en un antes y un después, pero solo si decides hacer algo diferente. Solo si decides dejar de postergar tu transformación, porque el tiempo sigue pasando y eso es lo más aterrador de todo. La vida no se detiene mientras tú dudas, los años pasan, las oportunidades pasan, las personas cambian y un día despiertas preguntándote cómo llegaste hasta aquí tan rápido. Por eso Jesús repetía constantemente algo urgente. Hoy es el día de salvación, no mañana, no cuando tengas menos problemas, no cuando te sientas listo. Hoy, porque hay decisiones que pueden cambiar el rumbo completo de una vida y muchas veces empiezan con un paso pequeño y silencioso. Una oración sincera, una confesión pendiente, una llamada que llevas años evitando. Un perdón que decides entregar, aunque todavía duela. Un hábito que finalmente decides romper. Y quizás eso parece pequeño, pero ahí comienzan las grandes transformaciones en las decisiones invisibles que nadie celebra. Porque el verdadero cambio no ocurre de repente frente al mundo, ocurre lentamente en secreto, en los momentos donde nadie te ve, en las veces que eliges levantarte aunque no tengas ganas, en las veces que eliges obedecer aunque tu emoción diga lo contrario. Y justamente ahí es donde la mayoría abandona porque todos quieren milagros rápidos. Pero muy pocos están dispuestos a atravesar el proceso, porque el proceso duele y nadie te prepara para eso. Nadie te dice que cuando Dios comienza a transformar una vida, muchas veces primero sacude todo aquello que estaba sosteniéndose sobre mentiras, relaciones cambian, prioridades cambian. Personas que antes te aplaudían empiezan a incomodarse con tu transformación. Y entonces aparece una sensación extraña, como si estuvieras perdiendo partes de ti mismo, pero la verdad es que no estás perdiéndote. Estás dejando morir la versión de ti que sobrevivía para que nazca la versión que realmente puede vivir. Y ahí es donde muchos retroceden porque cambiar de verdad implica duelo. Duelo por hábitos que parecían darte consuelo. Duelo por personas que ya no pueden acompañarte a donde Dios te está llevando. Duelo incluso por la identidad vieja que construiste durante años. Por eso Jesús dijo algo que parece durísimo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y durante mucho tiempo, mucha gente no entendió a esas palabras. Pero lo que Cristo estaba diciendo era esto. Mientras sigas aferrándote desesperadamente a tu viejo yo, jamás conocerás la vida nueva que Dios quiere darte. Eso requiere valentía, porque hay una batalla ocurriendo dentro de ti ahora mismo. Una parte de tu alma quiere levantarse, quiere sanar, quiere acercarse a Dios, pero otra parte sigue buscando comodidad, sigue buscando excusas, sigue diciéndote que cambies después. Y el problema es que después
se convierte en años, años atrapado en los mismos ciclos, años diciendo, algún día voy a empezar, años viendo cómo otros avanzan mientras tú sigues emocionalmente detenido en el mismo lugar. Pero escucha esto con atención porque puede despertar algo dentro de ti. Tu vida no va a cambiar por inspiración, va a cambiar por decisión, porque hay personas que esperan sentir ganas para actuar, esperan sentirse motivadas para orar, esperan sentirse fuertes para dejar el pecado, esperan sentirse listas para empezar una nueva vida. Pero la transformación real casi nunca comienza con emoción, comienza con obediencia. Comienza cuando decides hacer lo correcto, incluso sin sentirlo. Y ahí es donde aparece una palabra que casi nadie quiere escuchar hoy: disciplina, sí, disciplina. Porque la mayoría quiere la paz que produce una vida ordenada, pero no quiere el sacrificio que exige construirla. Quieren una relación sana, pero no quieren trabajar en su carácter. Quieren acercarse a Dios, pero no quieren apagar el ruido que los distrae. Quieren libertad espiritual, pero siguen alimentando diariamente las cadenas que los esclavizan, y así pasan los meses, los años, orando para que Dios haga un milagro mientras ellos siguen destruyendo con sus decisiones lo mismo que le piden a Dios que sane. Por eso Cristo hablaba tanto de cargar la cruz, porque seguir a Dios no es una emoción pasajera, es una decisión diaria, a veces hermosa, a veces agotadora, a veces silenciosa, pero siempre transformadora. Y aquí viene algo importante: no necesitas cambiar toda tu vida en una noche, necesitas empezar. Porque el enemigo ama paralizarte, haciéndote pensar que el cambio tiene que ser gigantesco para valer la pena. Entonces te abruma, te haces sentir que nunca podrás lograrlo, y así terminas sin hacer nada. Pero Dios trabaja diferente. Dios comienza con pequeños actos de fidelidad, 5 minutos de oración cuando no tienes ganas. Una decisión correcta cuando nadie te está mirando. Un acto de perdón silencioso, una tentación resistida con valentía, pequeños pasos. Pero esos pequeños pasos repetidos durante meses terminan construyendo una vida completamente distinta. O si la mayoría subestima el poder de lo pequeño, pero toda gran destrucción empezó alguna vez con una pequeña concesión. Y toda gran transformación también empieza con una pequeña decisión. Por eso, no preguntes primero cómo cambiar toda tu vida. Pregúntate cuál es el siguiente paso correcto. Solo el siguiente, porque Dios no suele mostrarte todo el camino de golpe. Y hay una razón para eso. Si vieras todo lo que tendrás que atravesar, probablemente te paralizarías. Entonces Dios ilumina solo un paso a la vez, como Pedro caminando sobre el agua. Muchos hablan del milagro, pero pocos piensan en el terror de ese momento. Pedro tuvo que sacar un pie fuera del barco sin saber realmente qué iba a pasar.
Y eso es exactamente lo que Dios te está pidiendo ahora. Salir del barco, salir de la comodidad, de tus excusas, salir de la mentalidad de víctima. Salir del miedo que te ha mantenido pequeño toda tu vida, porque hay algo que necesitas entender urgentemente. El miedo ha estado gobernando demasiadas decisiones en tu vida. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a empezar de nuevo, miedo a decepcionar a otros, miedo incluso a sanar. Algunas personas tienen miedo de sanar porque sanar significa cambiar. Y cambiar significa entrar en un territorio desconocido donde ya no puedes seguir escondiéndote detrás de tu dolor. Por eso hay personas que sabotean cada oportunidad buena que llega a sus vidas. Cuando finalmente algo empieza a mejorar, inconscientemente encuentran la forma de destruirlo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento les resulta familiar. Lo familiar da una falsa sensación de seguridad, aunque esté destruyéndote. Pero escucha esto porque es poderoso. El miedo siempre te mostrará el peor escenario posible. La fe te recordará que Dios sigue estando contigo incluso en el peor escenario. Esa diferencia cambia todo. Porque la valentía cristiana no significa no sentir miedo. Significa avanzar aunque el miedo siga ahí. Eso hicieron los santos. Eso hizo María cuando dijo sí, sin entender completamente lo que venía. Eso hizo Pedro después de negar a Jesús. Eso hizo cada persona que alguna vez decidió levantarse después de caer. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué estás posponiendo por miedo? ¿Qué decisión sabes que tienes que tomar? ¿Qué conversación necesitas tener? ¿Qué puerta necesitas cerrar definitivamente? ¿Qué sueño enterraste porque alguien te hizo creer que no eras suficiente? Porque mientras sigas obedeciendo al miedo, seguirás viviendo una vida más pequeña que aquella para la que Dios te creó. Y aquí llegamos a algo que puede incomodarte profundamente. Tu vida no cambia porque sigues esperando que alguien venga a rescatarte. Esperas que cambien los demás, esperas que aparezca una oportunidad perfecta, esperas sentirte preparado, esperas una señal gigantesca del cielo. Pero mientras esperas, tu vida sigue pasando. Y llega un momento donde tienes que asumir responsabilidad. Sí, te hirieron. Sí, hubo injusticias. Sí, algunas personas te fallaron terriblemente. Pero si sigues usando eso como excusa para no levantarte, terminarás entregándoles el resto de tu vida también. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que permanezcas paralizado. Porque una persona paralizada espiritualmente deja de luchar, deja de soñar, deja de crecer, sobrevive, pero ya no vive. Y por eso hoy necesitas tomar una decisión no emocional, no superficial, una decisión real. La decisión de dejar de esperar que las cosas cambien solas, porque no van a cambiar solas. Tu matrimonio no cambiará
Si sigues alimentando orgullo, tu vida espiritual no cambiará si sigues viviendo lejos de Dios toda la semana. Tu mente no cambiará si sigues consumiendo basura diariamente. Tu corazón no sanará si sigues reabriendo las mismas heridas cada noche. Y aquí es donde muchos se sienten atacados por o no confundas corrección con rechazo. Dios te corrige porque todavía cree en quien puedes llegar a ser y quizás eso sea lo más hermoso de todo. Dios ve una versión de ti que tú todavía no puedes ver, ve fuerza donde tú ves debilidad, ve propósito donde tú ves confusión, ve futuro donde tú solo ves ruinas y por eso no se rinde contigo, aunque tú hayas querido rendirte contigo mismo muchas veces. Pero ahora quiero llevarte a algo todavía más profundo, la oración. Porque si hay algo que está destruyendo lentamente a esta generación, es la desconexión total con Dios. Muchos saben cosas sobre Dios, pero ya no hablan con Él. Hay una diferencia enorme, porque puedes escuchar predicaciones todos los días y seguir vacío espiritualmente. Puedes publicar frases religiosas y seguir sintiéndote muerto por dentro. Puedes incluso ir a misa, pero vivir desconectado del corazón de Dios y entonces llega el vacío. Porque el alma humana no fue creada para vivir lejos de su Creador, lejos de su Creador. Por eso hay personas que tienen éxito, dinero, relaciones, reconocimiento y aún así sienten una tristeza que no saben explicar, nada las llena, nada les dura, porque el alma tiene hambre de Dios y ninguna distracción humana puede reemplazar eso. Pero aquí aparece el problema. Muchos oran solo cuando están desesperados, buscan a Dios únicamente cuando todo se derrumba. Y aunque Dios sigue escuchándolos con misericordia, la relación nunca madura así. Imagínate una amistad donde alguien solo te llama cuando necesita algo. Eventualmente entenderías que no busca tu corazón, busca lo que puedes darle, y muchos viven exactamente así con Dios. Por eso su fe se vuelve frágil porque nunca desarrollaron intimidad con Él. Nunca aprendieron a permanecer en silencio. Nunca aprendieron a escuchar. Nunca aprendieron a abrir verdaderamente el corazón. Y aquí está uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual. La gente más fuerte espiritualmente no es la que nunca cae, es la que aprendió a volver rápidamente a Dios cada vez que cae, porque todos luchamos. Punto 2, tenemos debilidades. Todos enfrentamos noches oscuras, pero hay una diferencia enorme entre quien cae y se queda tirado y quien cae pero sigue levantándose. Y quizás tú llevas demasiado tiempo en el suelo, quizás te convenciste de que ya no vale la pena intentarlo. Quizás incluso dejaste de orar porque sentías que Dios ya no te escuchaba. Pero escucha esto atentamente. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Muchas veces Él está trabajando más profundamente, precisamente cuando no lo sientes.
porque la fe verdadera no depende de emociones, depende de confianza, y ahí es donde muchos abandonan cuando dejan de sentir. Cuando la oración parece seca, cuando el cambio no ocurre rápido, pero justamente ahí es donde nace la fe madura. La fe que permanece incluso en la oscuridad, la fe que sigue orando aunque no vea resultados inmediatos. La fe que sigue caminando, aunque todavía no entienda el camino, eso nos lleva a otra verdad incómoda. Tu entorno está moldeando tu alma más de lo que imaginas, porque nadie cambia completamente solo. Las personas que te rodean influyen en tus pensamientos, tus hábitos, tu visión del mundo. Y si estás constantemente rodeado de negatividad, mediocridad, pecado o personas que se burlan de tu deseo de crecer, tarde o temprano eso termina afectándote. Por eso hay relaciones que te acercan a Dios y otras que lentamente te vacían por dentro. Y aquí necesitas honestidad brutal. Hay personas en tu vida que aman la versión rota de ti, porque esa versión nunca los confronta. Mientras estabas perdido, cómodo en el pecado o atrapado en tus heridas, todo estaba bien. Pero en el momento en que empiezas a cambiar, algo ocurre. Tu transformación incomoda porque tu crecimiento le recuerda el estancamiento del que ellos no quieren salir. Y entonces aparecen críticas, burlas, distancia, incluso rechazo. No te sorprendas, cada vez que alguien decide crecer, inevitablemente pierde ciertas compañías, porque no todos quieren ir a donde Dios te está llamando. Eso duele muchísimo. Pero hay pérdidas que en realidad son liberaciones disfrazadas, y quizás una de las razones por las que tu vida no avanzaba era porque estabas rodeado de personas empeñadas en mantenerte exactamente igual. Por eso necesitas comunidad sana, personas que te acerquen a Dios, personas que te digan la verdad aunque incomode, personas que oren contigo cuando ya no tengas fuerzas, personas que te recuerden quién eres cuando olvides tu valor, porque habrá días donde tu fe será débil, y en esos días necesitarás que alguien sostenga la esperanza por ti. Eso es la verdadera comunidad cristiana, no perfección, apoyo mutuo. Y ahora escucha esto, porque puede romper una cadena enorme en tu vida. Deja de compararte, sí, deja de hacerlo. Porque gran parte de tu tristeza viene de mirar constantemente la vida de otros. Las redes sociales han creado generaciones enteras incapaces de disfrutar su propia vida, porque siempre sienten que alguien más está viviendo mejor. Entonces comparas tu proceso con el resultado de otros, tu dolor con sus momentos felices, tu lucha diaria con la versión editada que muestran al mundo. Claro que terminas sintiéndote insuficiente, pero estás olvidando algo importantísimo. Dios no te creó para competir con nadie, te creó para cumplir tu propia misión. Y mientras sigas obsesionado
mirando el camino de otros, descuidarás completamente el tuyo, porque cada alma tiene procesos distintos. Algunos florecen temprano, otros atraviesan inviernos larguísimos antes de ver frutos, algunos cargan cruces que nadie ve y algunos aparentan felicidad mientras por dentro están completamente destruidos. Por eso compararte siempre será injusto. Nunca ves la historia completa y además la comparación mata la gratitud. Te vuelve incapaz de reconocer todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida, porque siempre estarás enfocado en lo que te falta. Pero cuando empiezas a agradecer incluso las pequeñas cosas, algo cambia dentro de ti, tu corazón se vuelve más ligero. Tu mente deja de vivir obsesionada con lo que otros tienen y poco a poco descubres algo hermoso, que quizás Dios no te está retrasando, quizás te está preparando, y eso cambia completamente la forma de mirar tu vida.